hay una librería que se llama Hugging Face, bueno, que es librería y ya es plataforma entera, que empezó siendo un framework para Python únicamente para Transformers. Empezaron en el momento en el que se estaba empezando a desarrollar pues, con los modelos BERT y los modelos GPT, GPT-1 y demás, y hoy en día pues están ahí y son, bueno, pues un poco la plataforma por excelencia para la parte un poco más técnica. Hugging Face tiene la parte de modelos, ¿vale? Tiene bastantes modelos que nosotros podemos usar, que podemos clasificar por parámetros y que podemos descargar, ¿vale? Al final aquí lo que tiene son modelos open source. Tiene, bueno, aquí te ponen aplicaciones también para poder utilizarlas, que algunas las vamos a ver. Se puede implementar en Python, tiene datasets, en caso de que nosotros queramos usar un dataset para hacer un RAG o para hacer un fine tuning, que ya lo veremos. Tiene la parte de Spaces, que esta parte de Spaces serían como un repositorio de aplicaciones que crea la gente. De hecho, la idea es que, bueno, que nosotros también podamos crear una aplicación aquí, porque al final esta parte de Spaces nosotros podemos desplegar una aplicación nuestra sencillita. Entonces, hay gente que coge modelos, les hace un RAG, les hace un fine tuning, les hace un pro-engineering, lo que sea, mete el frontend en Gradio normalmente en vez de Streamlit, es una alternativa, y lo despliega aquí que tiene una parte de cloud. Y además cada una pues tiene sus modelos y su uso. ¿Vale? Por ejemplo, esto es de Emoji Generator. Esto es un modelo de Qwen, que es un modelo de Alibaba, un modelo chino, open source. ¿Vale? Entonces, igual, aquí yo os recomiendo que exploréis también un poco. Hay diferentes modelos y esto sirve para, por ejemplo, si queréis probar cosas con el modelo Qwen, buscáis Qwen y aquí os aparecen pues diferentes aplicaciones con ese modelo que ha hecho la gente. ¿Vale? Os aparece la parte de inferencia, que ahora que luego veremos lo que es. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí es otra herramienta para que podáis probar en Google AI Studio. Vale. Aquí sí que... Esto es un chat, ¿vale? Esto es un chat que la diferencia no usa ChatGPT y usa el modelo de Google que es Gemini, ¿vale? Aquí podemos modificar la temperatura. Diferencias. Aquí, por ejemplo, la temperatura solo nos deja hasta 1. En la que es el asistente de ChatGPT nos dejaba hasta 2. Luego aquí el top P también lo podemos modificar, ¿vale? Y esto sí que nosotros aquí podemos ir cambiando. Por ejemplo, si le ponemos temperatura 0 y top 0, dame en 20, explícame en, yo qué sé, en 2 líneas, que es un transformer en el contexto de los LM. Vale, si nosotros tenemos temperatura 0 y top P0, idealmente, si nosotros le volvemos a pedir el mismo prompt, más o menos debería sacarnos prácticamente lo mismo, ¿vale? De hecho, nos saca exactamente lo mismo. Sin embargo, si nosotros le ponemos temperatura 1 y, por ejemplo, top P al máximo y le volvemos a meter el mismo prompt, texto, vale, aquí ya sí que cambia respecto a lo de antes. ¿Vale? Entonces, no se actualiza automáticamente. Quizás sí que haya que meter otro hilo. Si nosotros ahora cambiamos esto y esto, ahora va a ser más complicado quedarnos con lo que dice, la verdad. Pero bueno, claro, un transformer tal, si nosotros ahora creamos uno nuevo, bueno, ya no te saca el claro, habría que ver respecto a lo que teníamos antes y demás, para ver qué nos saca. ¿Vale? Además de estos hiperparámetros de inferencia y del prompt de entrada que nosotros le metamos, en el cual, bueno, pues para que sea una estructura, ya os digo que hay diferentes esquemas para hacer un prompt perfecto, ¿no? Pero puede ser interesante decirle el rol que va a tomar el sistema, ¿vale? Si va a ser pues un experto en esto, va a hablar como un profesor, va a hablar como un médico, como un científico, la tarea que queremos que haga, ¿vale? Que al final va a ser ese objetivo.
Contexto extra, es decir, nosotros le podemos meter información extra, le podemos meter detalles, le podemos meter la temática, le podemos meter objetivos mucho más concretos. El formato, pues un poco lo que he dicho antes, ¿no? Dámelo en 2 líneas, dámelo en menos de 100 palabras, explícamelo como si fueras un experto en ingeniería de inteligencia artificial. E incluso le podemos meter ejemplos y le podemos meter cosas más avanzadas en el propio prompt, ¿vale? Que esto es un poco lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué técnicas, además de esto, son las que nos podemos encontrar en el Prompt Engineering? Bueno, para que lo veáis más esquemático, se podría dividir entre técnicas básicas, técnicas intermedias y técnicas avanzadas. De hecho, en las técnicas avanzadas, aquí entraría el RAG, por ejemplo, que para mí incluso casi que lo sacaría fuera del prompt, ¿vale? Pero bueno, si lo queréis ver como una técnica avanzada de Prompt Engineering, bueno, pues lo podéis, como pone en este esquema, lo podéis ver. Las técnicas básicas, más allá de pedirle lo que queramos, funciona muy bien. Por ejemplo, bueno, estaría la básica en el que nosotros le pedimos algo, ¿vale? Yo qué sé, pues escríbeme un texto para un email, ¿vale? O escribe un email para responder a un cliente del trabajo, escribe un email para crear una oferta para este cliente, ¿vale? Cosas que a lo mejor vosotros podéis aplicar. O escribe un mensaje para lo que sea. Esto sería un prompting zero shot, es decir, tal cual el conocimiento que tiene ese modelo, nosotros se lo vamos a pedir, ¿vale? Eso sería lo más sencillo. Si nosotros queremos mejorar eso y que nos dé cosas más concretas, nosotros podemos utilizar el prompting few shot, ¿vale? Que es meterle ejemplos en el propio prompt. Y decirle, por ejemplo, pues a lo mejor podemos coger un email de otro sitio que nos guste y decirle, escribe un email siguiendo este ejemplo, pero cambiándolo para mi empresa con los datos tal, tal y tal. Y entonces te va a coger el tono. Yo, por ejemplo, eso para email marketing lo uso bastante. Y funciona a menudo bastante bien. Al final yo para email marketing o para la newsletter de email, pues lo que hago es crear contenido de valor que luego pues lleve a la venta y demás. Entonces, muchas veces lo que hago es creo una temática, cojo a lo mejor un email de otro sector, de otro copywriter, de otro email marketing y le digo, cogiendo esta estructura y este tono, créame pues un email donde hables de esto, de esto, de esto, de esto. Ya me da una buena base para a partir de ahí yo tirar, modificarlo y crear un email que a mí me guste, con el tema que me guste, pero siguiendo una estructura de a lo mejor algo que quizás yo no soy tan experto, ¿vale? Que sería, pues, por ejemplo, el copywriting, las ventas y demás. Entonces, para eso es bastante interesante el tema de meterle ejemplos. Y luego estaría, esto es resumido, luego aquí tenéis una tabla que os he dejado donde está un poco más explicado, ¿vale? Por ejemplo, dar solo la instrucción sin ejemplos. Por ejemplo, explica qué es un modelo de lenguaje. FewShot, incluir ejemplos de entrada-salida para guiar el estilo-formato. Traduce, bueno, este lo que hace es traducir al inglés, por ejemplo, hola, hello o gracias, thank you. Le das 2 ejemplos, pues entonces, y luego le dices, traduce esto. Siguiente, cadena de razonamiento, chain of thought. Esto es pedirle que esto al final es lo que, por ejemplo, cuando usamos DeepSeek o incluso cuando usamos... Vale, aquí, claro. Si, por ejemplo, le damos aquí Thinking, estaría como implementando ese razonamiento, ¿vale? O cuando nosotros usamos DeepSeek, DeepSeek es un modelo de razonamiento, o cuando usábamos el modelo O3 de ChatGPT, bueno, si lo habéis utilizado vosotros, pues son modelos que funcionan así, ¿vale? Que son modelos de razonamiento. Con nosotros le metemos el DeepSeek. Explícame el modelo de Transformers. Pues nosotros lo podemos decir, yo qué sé, pues explícamelo en 3 etapas o razona sobre tu respuesta o le podemos poner el Deep Think y ya pues lo que hace es como ese razonamiento y entonces en lugar de nosotros darle un prompt donde le digamos paso a paso, ¿vale? Ya automáticamente lo tiene incluido. Entonces dice, vamos a explicar el modelo de Transformers paso a paso destacando sus componentes clave.
Y entonces empieza aquí, bueno, pues a pensarlo, a razonarlo y demás. En este caso le estamos dando un prompt que es una query que te lo puede explicar, pero hay otros casos donde sí que razona más y empieza, pues el usuario me está pidiendo esto, pero también me está diciendo esto, entonces esto no valdría, pero es esto, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos donde se ve bastante esto es, bueno, poniéndole juegos de lógica, ¿vale? Si tú le pones juegos de lógica, ahí sí que se ve más con limitaciones, se ve más cómo razona y puedes ir viendo qué es lo que va sacando en su razonamiento, ¿vale? Esto es como lo que va razonando por dentro. Si no, también nosotros se lo podemos dar en el prompt y le podemos decir, razonar sobre tu respuesta anterior, ten en cuenta esto, esto y demás, ¿vale? Entonces, esto funciona muy bien para tareas complejas. En este caso, pues no tiene tanto sentido el ejemplo que yo os he puesto porque no es una tarea compleja, en realidad te tiene que dar una información. Pero si le pides que haga algo más complejo, ahí funciona bastante bien, ¿vale? Otro tipo de, bueno, técnicas intermedias. Por ejemplo, self-consistency o árbol de decisiones. Pues el árbol de decisiones, esto es una cadena. Pues esto es un árbol de decisiones y entonces es como que vaya explorando en un árbol de decisión simultáneamente y en varios caminos, ¿vale? Y aquí, pues, genera diferentes caminos y razonamientos. Por ejemplo, aquí le dices, pide varias respuestas y selecciona la mejor. Entonces le puedes decir, dame tres posibles respuestas y elige la más razonable. Esto sería, por ejemplo, el self-consistency, ¿vale? Hay otros más, por ejemplo, role system, que le defines un rol o identidad, el persona prompting, que es decirle, por ejemplo, soy estudiante de ingeniería y quiero entender un RAG con un ejemplo. Prompt chaining, y esto es, quiero que me hagas un email, pero punto número 1, dámelo en base a este texto. Punto número 2, saca la estructura. Punto número 3, yo qué sé, pues pon puntos, o pon en negrita los títulos, ¿vale? Bueno, pues puede ser un prompt chain. Cosas que suelen funcionar, bueno, pues es el prompt iterativo, es decir, que tú le pidas en base a, cuando tú le metes un prompt a la IA, que tú le digas después, y le metas otro prompt y le digas, no me gusta así, házmelo ahora así, así, así. Eso al final se llama prompting iterativo y eso es a menudo lo que también saca bastante buenos resultados. Es decir, que no te quedes con meterle solamente un prompt que te va a sacar un buen resultado, que no te quedes solo ahí, sino que además le vayas pidiendo prompts. O sea, es decir, que modifique la respuesta con prompts, ¿vale? Y ahora incluye esto, y ahora dame esto. Esto no me gusta así, cámbialo de este tono y demás. Así vas consiguiendo también una respuesta decente. React Prompting, ¿vale? Que este es más avanzado. Y este lo que hace es combina el razonamiento con una acción, ¿vale? El React Prompting, esta acción es porque se va a conectar una herramienta. Entonces, React Prompting se suele utilizar más para agentes. Es decir, pues cuando queremos que se conecte a alguna herramienta y decida si tiene que utilizarlo o no, ¿vale? Entonces, esta parte de React Prompting la vamos a dejar más para esa parte de workflows o de agentes, porque tiene que decidir si usar esto o usar lo otro, o si necesita esta herramienta o no la necesita, ¿vale? Bueno, el Reflection Prompting es parecido al que yo os he dicho, pero básicamente es revísalo, mejora la calidad o la claridad sin cambiar el contenido, etcétera, ¿vale? Son diferentes. Aquí lo que yo os diría es, pues en base a tareas más complejas, no pedirle pues una definición, que cojáis pues esta tabla y que vayáis toqueteando con diferentes prompts para ir mejorando bueno, para ir viendo cómo te va sacando lo uno o lo otro hasta ir encontrando pues la solución y que vayáis probando vosotros con diferentes prompts. Con esto yo quiero que tengáis las bases, ¿vale? Entonces hay cosas que hemos profundizado más respecto a la parte de RouteToIA. Os he nombrado algunas herramientas que yo lo que haría es que si no las conocíais las probéis, comparéis los prompts, juguéis con ChatGPT a meterle archivos o con Gemini. Bueno, luego tenéis aquí también la parte de lo que serían los GPTs, ¿vale? Que los GPTs puedes meterle RAG, puedes meterle Prompt Engineering para que se comporte de una forma concreta.
Entonces, esto, claro, solo tú puedes usarlos de cualquier forma, pero solo los puedes crear si eres pro, ¿vale? En Gemini están lo que se llaman gemas, ¿vale? Que es lo mismo. Entonces, si le das aquí, por ejemplo, a GPT, si le das a explorar y le das a mis GPTs aquí, vas a tener tus GPTs creados, ¿vale? Y si le das aquí a crear un GPT, pues vas a poder crearlo. Si le das a crear, lo vas a crear en base a un prompt y te lo va a crear como quiera y aquí lo vas a poder ir probando. Y si le das a configurar, vas a poder tener mucho más control. Aquí puedes cargarle una foto para luego utilizarlo o que lo cree la IA, ponerle un nombre, una descripción para saber lo que hace. Y aquí ya en la parte de instrucciones es donde tú le meterías toda esta parte de Pro Engineering, ¿vale? Iniciadores de conversación, pues esto es para que te parezca aquí, por ejemplo. Imagínate, crear email de ventas. Revisar email de ventas. Vale, esto serían. Entonces, cuando una persona utilice esto, le vas a dar aquí y te va a aquí. Aquí instrucciones. Pues un poco lo que hemos visto en los pros, ¿no? Compórtate como un experto comercial y copywriting para crear emails de ventas comerciales para empresas. Le podemos decir cosas como evita lo que sea, o le podemos poner ejemplos también, sigue este formato, ¿vale? O sea, aquí le podemos poner lo que queramos, lo podemos incluso hacer más grande. Aquí en conocimiento, aquí le podemos hacer una especie de RAG, ¿vale? Que es un poco para que unáis todo. Esto sí tenéis, ya os digo, si tenéis el modo Pro lo podéis usar, si no, pues os puedo pasar algún GPT, ¿vale? Lo que pasa es que no vais a poder verlo por dentro, ahora os enseño alguno de los que he creado, ¿vale? Para que veáis un poco pues, cómo se uniría el Pro Engineering con el RAG, etcétera. Aquí le podéis cargar archivos y le podéis meter un RAG. Le podéis meter, pues, yo qué sé, pues a lo mejor archivos de tu empresa, le podéis meter, pues a lo mejor ejemplos de emails comerciales. Aquí en el modelo le podéis poner el modelo que queréis, ¿vale? Aunque luego los usuarios pueden elegir el que quieran. Y luego aquí las funciones, podéis decirle que interprete código o analice datos, que genere imágenes, el lienzo o que busque en internet, ¿vale? Esto podéis seleccionarlo lo que queráis que haga. Si no queréis que pueda acceder a código, a datos, ni a lienzo, ni generar imágenes, ni buscar internet, nada. Aquí activáis para lo que queréis que haga. Y luego esto a nivel acciones, nosotros aquí lo que podemos es, bueno, pues decirle incluso que se conecte a APIs, formas de autenticar el modelo, es decir, pues que tenga que a lo mejor iniciar sesión, que tenga que pedir una contraseña con una API, conectarlo, como protegerlo un poco más o conectarlo a alguna API externa, ¿vale? Es lo que podríamos hacer aquí en acciones, ¿vale? Y luego aquí pues elegir el modelo y aquí pues lo iremos probando, ¿vale? Entonces, esto sería como hacer la prueba y vamos viendo lo que va funcionando. Y luego aquí le daríamos a crear y esto podría ser como un prototipo para ir creando nuestro primer asistente, ¿vale? No sería un agente, la diferencia entre asistente y agente sería que un asistente te da información y un agente sí que sería capaz de utilizar o modificar en herramientas cosas, ¿vale? Pero bueno, con esto pues se puede unificar un poco todo. Para que veáis algún ejemplo, vale, no sé este. Para que veáis cómo es por dentro. A ver. Vale, por ejemplo, este creó un GPT para generar GPTs. Con una imagen, un nombre, una descripción. Y aquí, por ejemplo, pues tiene un prompt. Y tiene un prompt, pues un poco completillo. Pues con el rol, con el objetivo, pues con ciertas limitaciones. Estas son las áreas clave de preguntas, bueno, meter el objetivo, público objetivo, cosas que queremos que a lo mejor haga, ¿vale? Ejemplos, información extra. Aquí esto es como para intentar que no haga ciertas cosas y meterle seguridad, aunque no siempre es fácil protegerlo. Aquí hay que tener cuidado con estos archivos que nosotros le metamos. Tienen que ser archivos, si lo vamos a compartir públicamente,
para que lo use todo el mundo, que sean archivos que no sean archivos, es decir, que si los consigue alguien sean algo que comprometa. Yo en un GPT nunca voy a poner archivos, no voy a subir archivos que no quiero que la gente consiga, porque es relativamente fácil de hackear con lo que se llama prone injection. Igual que para hackear una base de datos se le llama SQL injection o query injection, aquí se le llama prone injection y es un poco más casi ingeniería social o un poco como tú vayas hablando con ese GPT, que te vaya sacando qué instrucciones tiene o incluso que te dé acceso a descargarte el archivo. Entonces, si lo vais a poner público, porque si no, no hace falta, pero si lo vais a poner público, tener cuidado con esto. Con que si alguien usase ese GPT, podéis también bloquearlo con contraseña. A la hora de compartir, podéis solo yo, cualquier persona, o ponerlo en la tienda, ¿vale? Entonces es un poco lo que tenéis que tener cuidado, ¿vale? Porque luego estos se pueden indexar en Google y demás. Entonces, si lo hacéis para vosotros no haría falta, pero si lo vais a compartir, pues que lo que le subáis sea información genérica o que no comprometa, o sea, no comprometa nada que a nivel privacidad. Podéis subir un libro, podéis subir documentación técnica si eso puede encontrar en cualquier sitio, pero nada que sea privado y que pueda comprometer la seguridad de los datos de la empresa o vuestra, ¿vale? Y bueno, os enseño también esta, por ejemplo, Notebook LLM, es de Google y esto es prácticamente, entre otras cosas, pero es un RAG puro, ¿vale? Esta aplicación lo que hace es que funciona todo el rato metiéndole tú textos y, y te saca, bueno, y tú puedes consultarle por ese texto, por ejemplo. No sé si tengo por aquí descargado el paper de Attention is all you need. Para subírselo. Vale, pues bueno, le voy a subir este libro, por ejemplo. Vale, es un libro de Deep Learning con Python. Esto en realidad lo que hace por dentro es un RAG. Esta herramienta yo la uso bastante. Ahora os diré qué cosas tiene. Vale. Primero, tú le cargas un archivo que le puedes cargar archivos desde Google Drive, le puedes subir archivos en PDF, en TXT, en Markdown, le puedes subir MP3. Puedes incluso meterle links de sitios web o de vídeos de YouTube o puedes pegar un texto. ¿Vale? Tiene un límite de 50 fuentes, pero puedes crear cuadernos como quieras. Y aquí ya, según le metes el archivo, ya te dice el resumen. El texto es un resumen de e-learning escrito por François Cholet, creador de Keras, tal. Y luego aquí, pues tú le puedes ir haciendo preguntas, ¿vale? Por ejemplo, y estas preguntas te las va a responder en base al texto y además te va a referenciar, ¿vale? ¿Cómo se hace una CNN con Keras? ¿Vale? Pues te lo va a buscar en el texto y te va a poner links a donde está esa parte de información. También aquí te pone posibles preguntas, pero luego tiene cosas muy interesantes. Mira, aquí por ejemplo, y te dice, aquí está la guía de la fuente, el 2 está aquí, el 3 está aquí. Esto para estudiar y para aprender está bastante bien. ¿Vale? De hecho, es con esta herramienta con la que nosotros cogemos y hacemos el resumen de las transcripciones de las clases y demás. Cosas interesantes que se puede hacer también. Bueno, le puedes pedir un resumen en audio y te hace un podcast de IA, como si estuvieran dos personas hablando, en base a este texto. Le puedes pedir un mapa mental y te va a generar esto en formato mapa mental, ¿vale? Le puedes pedir informes basados en las fuentes, tarjetas didácticas para aprender, un cuestionario interactivo para testear, e incluso un resumen en vídeo. Brutal. La verdad que esta herramienta está bastante bien, es de Google, por detrás usa Gemini y aquí, bueno, pues te está generando un mapa mental en base al libro y demás, ¿vale? También le podría meter pues el vídeo la clase que hemos hecho hoy, genera mapa mental, genera evaluaciones, cuestionarios y demás. Entonces, esta herramienta junto con Gemini, ChatGPT, Cloud, que de Cloud también os quiero enseñar una cosa antes de terminar, es bastante útil y también os animo a que toqueteéis porque además es gratis y no tiene mucho límite.
con lo que sea, con archivos que tengáis de vuestro trabajo, con archivos científicos, académicos, con, yo qué sé, pues con a lo mejor algunas diapositivas que tengáis de la formación de Nodel, cosas así, de base a que os pueda resumir, pueda aprender y demás, podáis aprender, evaluar y tal, va a estar bastante, o sea, está bastante bien. Y ya por último, porque en realidad hemos tocado bastantes herramientas, hemos tocado ChatGPT con la parte de la plataforma y los GPTs, hemos tocado Google AI Studio, bueno, esto si queréis un poco entender cómo funciona, está Google AI Studio, Notebook LM, y ya por último, a ver, ¿dónde está? Bueno, Gemini, ¿vale? Que es igual que ChatGPT y DeepSeek, que también las hemos probado con otros modelos, básicamente, pero al final es lo mismo. Sí que es verdad que no me he metido en la parte de Canvas, generación de imágenes, Deep Research, que también tiene ChatGPT, ¿vale? Si no, pues lo vemos en la siguiente. Pero sí que quería, por ejemplo, Cloud, ya que ha preguntado Fernando por el grupo sobre el tema de análisis y demás, lo que pasa es que luego me ha dado un error, ¿vale? Y tiene mucha limitación, pero Cloud es probablemente la que más orientada está a código, ¿vale? Dentro de las IAs, la que mejor funciona. Entonces, yo le metí unos datos financieros sacados de Kaggle y le he dicho, quiero que me hagas un análisis de datos del siguiente dataset y creas un dashboard. ¿Vale? Lo que pasa es que no lo podéis ver, pero bueno. Con un prompt súper sencillito y los datos, bueno, me ha hecho un análisis, me ha sacado las métricas, visualizaciones y demás, y lo que me ha hecho ha sido crearme un código, en este caso me ha creado un código en React, ¿vale? React es un código, es un framework de JavaScript, igual que Pandas es un framework de Python, lo que pasa que es para el frontend, para la parte visual. ¿Por qué lo hace en React? Porque es la forma en la que puede luego hacer que lo podamos ver aquí y que luego incluso lo podamos publicar con una URL y podamos publicar el dashboard, ¿vale? Si queremos porque luego le he pedido que me lo hiciera en Dash, y en Dash, por ejemplo, claro, tiene el problema de que Dash al final lo tienes que crear en un servidor y desplegar y tal, y entonces no te lo renderiza, pero en React sí, porque te lo ejecuta en el lado del servidor. Entonces, lo que me ha creado, pues, con código React, que no está tan orientado a lo que nosotros sabemos, es lo malo, porque es frontend, pero bueno, me ha creado este dashboard. Lo que pasa es que luego ha tenido fallos con el código y ya se me han acabado los intentos gratuitos, ¿vale? Donde aparece total de inversores, la edad promedio, los instrumentos, objetivos únicos, y luego aquí te aparece un resumen. Distribución por género, grupos de edad de diferentes gráficos. Inversión promedio, demografía, pues aquí también te aparecían otros, lo que pasa que es una pena que no salga. Comparativa de instrumentos de inversión, objetivos, ¿vale? Esto es un poco porque Fernando comentó por el grupo de WhatsApp, pues cómo hacerlo. Entonces, igual, le puedes meter el Excel o el CSV, pedirle que te haga un análisis y demás. Luego es verdad que hay que tener cuidado porque a lo mejor hay cosas que no te las analiza bien o que los gráficos que crea no tienen a lo mejor tanto sentido. También esto mismo se lo puedes pedir a ChatGPT y tiene una parte en la que te crea Canva y te crea una consola, ¿vale? En la parte de consola. Pero bueno, para que también veáis pues, a Cloud, cómo funciona y demás, hay muchas herramientas. La semana que viene pues podemos tocar un poco más en profundidad estas junto a otras, ver Perplexity también y alguna cosa así, ¿vale? Que quiero que sea un poco más práctica. Pero bueno, para que veáis también esta otra opción. Este, por ejemplo, es en Dash. En Dash pues pasa que te genera el código, pero no te lo renderiza. El renderizar es que te lo pueda mostrar, ¿vale? Sí que podríamos cogerlo y ver cómo funcionaría pues dentro de un Google Colab o en nuestro propio copiarlo y pegarlo, ¿vale? Pero en este caso pues sí que es el dashboard, pues sí que te lo saca. Lo que pasa que me lo ha sacado bien la primera y luego se ha liado con los nombres de las rutas, me lo ha cambiado el nombre de la ruta del dataset y ya no lo encuentra, ¿vale? Y habría que cambiárselo y tal, pero bueno, para que veáis. Bueno, esto es un poco resumen de las diferentes bloques